Bienvenidas a la clase número 18. El día de hoy corresponde que estudiemos un poquito más de triángulos. Específicamente vamos a ver lo que es el teorema del señor Pitágoras, el Euclides y este cabro el Tales. Vamos a ver esos tres teoremas por hoy. Entonces, vamos a ver qué vamos a ver hoy día. Primero vamos a recordar algo de lo que vimos la clase pasada sobre los triángulos. Después vamos a revisar algo de lo que tiene que ver con las partes de un triángulo rectángulo. Nos vamos a meter en la vida de los triángulos rectángulos para después saltar al teorema de Pitágoras, el de la banda esta, los pitagóricos, bien connotado en su época. Después vamos a hacer el entrenamiento para después hablar un poquito más de triángulo y su hipocampo, su cateto ángulo y todo eso. Para después hablar de otro teorema, pero este de otro caballero, el señor Euclides. Total que hay un veterinario súper cerca aquí, un poquito más allá, así que yo creo que lo llevaron ahí. Bien, en lo que íbamos, vamos a ver el teorema del señor Euclides. También era muy connotado en la época ahí con el Pitágoras, alabado por Aristóteles, a ese toque. Y vamos a hacer un poquito más de ejercicio, no vamos a hacer tanto para que mañana hagan más ejercicios con Ricardo. Después vamos a vamos a finiquitar los triángulos con el teorema de Tales, Tales de Mileto, un gran filósofo también. Algo en común entre estos tres personajes es que los tres eran filósofos además de matemáticos. Otro entrenamiento más después del señor Tales y vamos a resumir lo que vimos para después ver si nos alcanza el tiempo para pasar algo de transformaciones isométricas. Así que comenzamos recordando algo de triángulos. Recordemos que los triángulos son nuestros compañeros de tres lados y tres ángulos internos. ¿De acuerdo? La suma de los ángulos de adentro de un triángulo, los ángulos que están adentro, aquí, suman 180 grados. Esos son los internos, porque están dentro del triángulo. Y tenemos los ángulos externos también, como este delta de acá. Tendríamos este, tendríamos este de acá. Ahí tendríamos los triángulos externos. Y los triángulos externos suman 360 grados. Preguntas de ángulo no van a entrar mucho, probablemente ni siquiera entre de manera así total. Calcúleme el ángulo entre esta recta y esta otra. No, probablemente no entre así. Pero se los pueden enfrentarse a un problema donde tengan que aplicar algo de ángulos. También vimos lo que era un acutángulo, un rectángulo y un obtusángulo cuando los clasificábamos los señores triángulos por sus ángulos. El acutángulo, todos sus ángulos agudos, de ahí acutángulo, agudo, porque agudoángulo suena muy feo. Rectángulo, que tiene un ángulo recto. Un triángulo no puede tener más de un ángulo recto, siempre va a tener un solo ángulo recto porque la suma de los ángulos de adentro tiene que ser 180 grados. Y el obtusángulo, que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Y también los clasificamos según la medida de sus lados, ¿cierto? ¿Cuánto mide un lado? Ahí tenemos el equilátero, en el que todos sus lados son iguales. El isósceles, en el que dos lados del triángulo son iguales. Y el escaleno, que no tiene ni un lado igual. Entonces, continuamos. Aquí está la familia de los triángulos según los ángulos que tienen. Y dentro de esta familia nos vamos a centrar hoy en este estimado de ahí, el rectángulo. Es el triángulo que tiene más propiedades o el más estudiado porque es el más notable, el que tiene más propiedades fáciles de recordar. Y además todos los demás triángulos se pueden transformar en triángulo rectángulo y es más fácil también de calcular sus áreas, sus lados, etc. Así que hablemos de triángulos rectángulos. Recordemos algo de semejanza. ¿De acuerdo? Voy a trazar esta recta y esta recta va a ser paralela a esta de acá abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Que acá voy a tener un ángulo suplementario que va a ir acá, acá. Y por lo tanto, este ángulo de acá va a ser el mismo que acá, porque acá también tengo un suplementario de acá, acá. Y voy a tener este mismo ángulo. Si este es alfa, este ángulo de acá arriba también va a ser alfa. Esta es una semejanza dentro de un triángulo rectángulo. ¿Recuerdan que hablábamos que un triángulo dentro de un triángulo también eran semejantes? De acuerdo, aquí se cumple esa propiedad. Y comparten el ángulo de acá, que voy a llamarle beta. Entonces el triángulo pequeñito, que es este de acá es el pequeñito,
tiene ángulo beta, ángulo alfa y ángulo de 90. Es semejante a este grande, ¿de acuerdo? A este grande que tiene ángulo alfa, ángulo beta y también 90 grados. Semejante por ángulo a ángulo, ¿cierto? Entonces tenemos esa opción en la que lo atraviesa una paralela a alguno de los lados, este L1, L2, con L1 y L2 paralelos. Pero también tenemos ahí el ángulo recto, pero también tenemos otra opción, que haya una perpendicular que salga de un lado, y como es perpendicular va a tener un ángulo recto. Este triángulo dentro de triángulo también tiene que ser semejante, porque es un triángulo dentro de triángulo y además tienen un ángulo recto. Y comparten nuevamente el ángulo de acá arriba, que va a ser beta. Si este es beta, entonces este tiene que ser alfa y este de acá abajo tiene que ser alfa. ¿De acuerdo? Es importante darse cuenta de que triángulos dentro de triángulos son semejantes. Esta es una perpendicular que corta uno de los lados, como podría ser quizá una mediatriz, no recuerdo cuál es de las dos era, que corta en el punto medio de la arista y le da lo mismo si atraviesa o no un ángulo, si atraviesa o no un vértice. Ella se lanza nomás con un ángulo recto, perpendicular. Así que puede darse esa semejanza dentro de un triángulo rectángulo gracias a los ángulos, a través de las paralelas y esta perpendicular a uno de los lados. Paralela a uno de los lados, perpendicular a uno de los lados. Se generan igual triángulos semejantes. Entonces, recordemos también que vimos los criterios de congruencia. Este es el criterio más fácil. El lado, 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 lado. Si todos los lados son iguales en ambos triángulos, son congruentes. ¿Qué criterio es este de acá? Si este de acá arriba era el lado, lado, lado. ¿Cuál es este? De congruencia, recuerden. Es el lado, ángulo, lado. Si tengo dos lados iguales y el ángulo entre esos lados es igual en ambos triángulos, son congruentes, sin ninguna duda. ¿Y este? ¿Cuál será? ¿Qué condición o criterio de congruencia será este? Muy bien, ángulo, lado, ángulo, ¿cierto? Porque tenemos dos ángulos conocidos que son los mismos y el lado entre esos ángulos es el mismo en ambas figuras. Entonces es congruente, sin ninguna duda. Y vamos a ver el que falta, el último. Este es el más difícil. Parece que las pillé. Aquí no se acuerdan. Lado, ángulo mayor. No. Sí, muy bien. Escuchas súper bien. María José. Efectivamente, es el lado, lado, ángulo o ángulo, lado, lado. No recuerdo bien cuál era el orden, pero yo creo que se entiende. Que tengo dos lados y la idea es que tengo un lado que es el mismo en ambos triángulos y tengo un ángulo que es el mismo en ambos triángulos. Pero aquí viene el truco, que el lado opuesto al ángulo más grande, el lado más grande del triángulo, que va a ser el opuesto al ángulo más grande también. Recuerden que son proporcionales. Si conozco el lado más grande y en ambos triángulos es el mismo, y conozco el ángulo y uno de los lados, son congruentes. Recuerden que el símbolo de congruencia era este. Un igual, porque es como el igual de la geometría, pero con un semejante arriba. Como que es como un igual, pero ya, no tanto, ¿para qué? Esos son los criterios de congruencia que vimos. Esto lo vimos en la clase pasada. Estos son los criterios de congruencia. La congruencia quiere decir que es exactamente la misma forma y tiene también el mismo área. Prácticamente la figura es la misma, solo que está en otro lugar del espacio. Pero en geometría no se suele decir que es idéntica o exactamente igual a una figura que otra. Porque puede estar en otro lado, puede estar rotada, puede tener las mismas medidas, pero no ser la misma cosa. Entonces se habla de congruencia. Si no aparece una de estas, entonces no pueden decir que exactamente es, sin ninguna duda, un triángulo congruente. Por ejemplo, si conocen solo dos de los lados y son iguales, no se aventuren a decir que son congruentes, porque estos lados pueden valer lo mismo, pero puede que estén más separados y el ángulo sea distinto.
Y como están más separados, el lado de acá va a ser más grande, pero los lados van a valer lo mismo. Entonces, por eso son importantes los criterios de congruencia, para estar seguros de que un triángulo es congruente con otro. Igual, que dos triángulos son iguales. Pero también recordemos que hablamos de semejanza. La semejanza era que tenía la misma forma, la misma proporción de los lados, pero que no necesariamente tenían el mismo área. Que era como escalar una figura. ¿De acuerdo? Y ahí vimos estos tres. Que era el criterio lado, lado, lado. Que si tengo un lado, en realidad si tengo los tres lados y ambos tienen la misma proporción, por ejemplo aquí está acá, si ambos están en la misma proporción, entonces son triángulos semejantes, que era el símbolo así, semejante. También teníamos el criterio de ángulo-ángulo, que era el que más usamos la clase pasada para hacer los ejercicios, que era que si tenía dos ángulos iguales, bueno, si tenemos dos ángulos iguales de un triángulo, obviamente podemos saber de inmediato el otro, porque tendríamos que hacer 180 menos beta menos alfa. Y ahí obtendríamos este ángulo de acá. Entonces, en estricto rigor, conoceríamos todos los ángulos del triángulo. Y si conocemos todos los ángulos y son exactamente idénticos los ángulos, quiere decir que estas figuras son semejantes. No podemos decir que son congruentes porque los ángulos, recuerden que son una medida de qué tan separados están los lados, pero no de cuánto miden esos lados. Por ejemplo, yo puedo tener aquí un ángulo de 10 grados y puedo cortar el lado del triángulo acá. Y acá va a tener una medida, pero el ángulo se hace más grande a medida que se aleja. Y acá puedo tener otra medida, pero todas van a ser de 10 grados. Entonces por eso son semejantes y no congruentes. Y por último tengo el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Que conozco dos lados y esos lados están en una proporción. Si esos dos lados están en una cierta proporción, en la misma proporción, aquí, que es un factor de K. Recuerden que vimos el factor de semejanza, o la razón de semejanza, también se llama. Y conocemos el ángulo entre esos dos lados, si es el mismo, entonces son semejantes. ¿De acuerdo? Esta es una recapitulación de la clase pasada. Entonces vimos también esta figura, que la vamos a ver un poquito más adelante también, y que básicamente son dos rectas, que son L2 y L1. Son dos rectas que se cortan, que se intersectan. Cuando dos rectas se cortan, se intersectan. La intersección de dos rectas. En este caso, la intersección es el punto O. Y básicamente nos dimos cuenta que cuando yo tengo dos rectas que se intersectan y trazo paralelas, todas estas de colores, todas estas son paralelas, las de colores. No lo puse, pero son paralelas. Más adelante creo que lo puse. Entonces, si todas estas son paralelas, todos los triángulos, todos estos triangulitos que se forman, aquí, este por ejemplo, es semejante con este de acá. Y a la vez este pequeñito es semejante. Me tiene vuelto loco el polvo. Este pequeño de acá es semejante con el más grande de acá. Y este más, porque son triángulos dentro de triángulos. Y sus bases son paralelas. Son puras paralelas. Y a su vez, todos estos son semejantes al grande de acá. Que chorre ese de este cable. ¿De acuerdo? Todos son triángulos semejantes. Tienen la misma forma, pero no miden lo mismo. ¿Por qué? Porque son a partir de las dos mismas rectas, L2 y L1, a partir de esas dos rectas y su intersección, las paralelas que cruzan en distintas ubicaciones de la recta forman triángulos semejantes. Y de esto resolvimos varios ejercicios la clase pasada. Ahora, volvamos al tema de la recta un poquito. Retrocedamos en el tiempo y hablemos de nuevo de lo que era una recta. Una recta se prolongaba de infinito a infinito. No era un segmento. Los segmentos son los que tienen longitud definida.
La recta no tiene longitud definida porque va de infinito a infinito. Entonces, imaginemos que acá yo tengo la recta cortada a la mitad. Tengo un punto aquí en la mitad que es el punto O. Agreguemos otro corte y vamos a tener el segmento OA. Ese sí es una medida, OA, el segmento. ¿De acuerdo? Hagamos un cuadrado en el segmento OA. Un cuadrado, recuerden que todos sus lados son iguales, por lo tanto, si hacemos un cuadrado en OA, va a tener OA de base, OA de altura. Va a quedar así. Y acá también tendría OA de altura. Porque es un cuadrado. ¿Ok? El área del cuadrado es lado por lado, por lo tanto el área sería igual a OA al cuadrado. Supongan que eso es un 2. Yo debería hacer los dibujos de... ¿Cómo se llaman estos dibujos? Que usan los... que vienen de los, de los psicoanalistas. ¿Cómo se llama? Estas mariposas medias random. Las manchas de tinta. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí un cuadrado. Voy a hacer otro segmento, un poquito más chiquitito. Ahí, voy a cortar en B. Ahora tengo el segmento BO. BO. Y voy a hacer lo mismo, un cuadrado. Ahora voy a cortar otro, pero más chiquitito, y va a ser el CD. Ustedes se preguntarán, ¿por qué me puse a hacer cuadradito? Ya lo vamos a ver. Entonces, cada longitud tiene asociada un cuadrado. ¿Por qué? Porque esa longitud es la misma altura del cuadrado, porque el cuadrado, la base y la altura son las mismas. Entonces, si este cuadrado tiene abajo OA, la altura del cuadrado también va a ser OA, y el área de todo ese cuadrado va a ser OA cuadrado. Entonces, vamos ahora a doblar, a cortar esta recta y a girarla un poquito hacia acá. Voy a tomar la recta y la voy a girar hacia acá. Y va a quedar así. ¿De acuerdo? Voy a formar acá un ángulo porque voy a cortar la recta en O, la voy a cortar con unas tijeras y la voy a girar un ángulo acá, un ángulo alfa. Y va a quedarme apuntando hacia acá, pero voy a mantener los cuadrados. Y lo vamos a ver a continuación. Ahí tengo el pedazo que me quedó. Fíjense, recuerdan que la voy a cortar por O y me va a quedar el trozo OA de la recta, porque la voy a cortar en O. Aquí la voy a cortar en el punto O. Me queda este trozo, pero recuerden que iba a cortarla y iba a girar el trozo que corté hacia acá un ángulo alfa. Pero iba a mantener los cuadraditos. Estos cuadraditos de acá los voy a mantener. Va a quedar así. ¿Ok? Ahora tengo dos rayos, porque corté la recta en O y ahora ya no es una recta, son dos rayos, L1 y L1'. A la coma que aparece arriba se le llama prima. ¿De acuerdo? Entonces mantuve los cuadraditos, los lados se mantiene constante. No doblé el rayo, no le hice así a la recta, no la doblé. Se mantiene recta. Entonces los cuadrados mantienen su longitud. O su medida, longitud es sinónimo de medida. Ahora voy a hacer algo más interesante. Voy a cortar en B y en A. Y voy a trazar una línea que una B y A. Así. ¿Ven que corté B y A? Pero siguen estando sus cuadraditos. Y el ángulo alfa se mantiene ahí. Entonces ahora quiero unir esos dos extremos con otro segmento. Este es el segmento BA. Segmento BA. ¿De acuerdo?
como que va tomando la forma de un triángulo, ¿cierto? Y los triángulos nosotros ya los conocemos. Alfa, BA. Entonces lo que voy a hacer a continuación va a ser el mismo experimento. De este lado de acá, el BA. El BA. Por favor, no, que no hayan accidentes hoy. Y ahí también nombramos los lados. Los lados de un triángulo se suelen nombrar con el vértice opuesto. Por ejemplo, acá tengo el vértice O, por lo tanto el lado opuesto al vértice se va a llamar O. O es igual al segmento DA. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí está el vértice B. El lado opuesto al vértice B va a ser B minúscula. Así se suelen nombrar. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a hacer un cuadradito también acá. Fíjense que estoy suponiendo, esta es una suposición, no necesariamente tiene que ser así, pero yo quiero que sea así porque tengo el puntero, tengo el cosito para rayar. Entonces, acá voy a tener un ángulo recto. Esta es una perpendicular que justo pasa por el vértice A. Entonces voy a tener ahora una serie de cuadrados. Acá el área de este cuadrado de arriba va a ser B cuadrada, porque el lado mide B. Y el lado es lo mismo que la altura en un cuadrado. Acá tengo O y O. Por lo tanto el área va a ser O cuadrado. Y acá tengo A y voy a tener también A de altura. Por lo tanto el área va a ser A cuadrada. ¿De acuerdo? Y ahora vienen los nombres extraños. Yo llamo catetos, le digo catetos a todos los lados que están adyacentes al ángulo recto. Voy a cambiar de color. ¿Qué color resalta más? Voy a colocarlo naranja. A está al lado del ángulo recto. O está al lado del ángulo recto. Adyacente quiere decir al lado. Por lo tanto, tanto A como O van a ser catetos, porque están al lado del ángulo recto que tengo aquí. Cateto, cateto. A y O serán catetos, porque están al lado del ángulo recto. Fíjense que no hay manera de que B esté al lado del ángulo recto, porque es su lado opuesto. Así que a eso le llamamos cateto. Es una nueva manera de decir el lado que está al lado del ángulo. El lado que está al lado del ángulo recto. El lado que está al lado del ángulo recto, para no repetir lo mismo cada rato, se llaman catetos. En un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Pero al lado más grande que es opuesto al ángulo recto o enfrente, como lo quieran ver, opuesto al ángulo recto va a ser la hipotenusa. Por eso puse como título a esta sección, en fin, la hipotenusa. Porque, sí, entendieron, ¿cierto? Ese es mi humor especial. Entonces B va a ser la hipotenusa. ¿Por qué? Porque está opuesto al ángulo de 90 grados, al ángulo recto. ¿Ok? Si están al lado son catetos, si está opuesto o enfrente es la hipotenusa. Bueno, vamos a darnos cuenta que fíjense, acá está el área de los cuadrados. A cuadrado es el área de este cuadrado de acá. Los voy a pintar. A cuadrado es toda esta área. Y lo tengo acá. O cuadrado está aquí. Y es toda esta área del cuadrado. Y lo tengo ahí,
en la fórmula que está escrita en pantalla. Finalmente, también tengo AB, B cuadrado, que es la hipotenusa. Recuerden que le colocamos nombres. Y es toda esta área de acá. Aquí yo les coloqué una igualdad que solo se da gracias a este amigo de aquí. ¿Dónde está? Color rojo. A este amigo de acá. El ángulo recto. Solo porque hay un ángulo recto ahí, puedo decir que esto es verdad. Esto es verdad para los triángulos rectángulos. Porque los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo recto. Entonces, podríamos decir que el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto, que siempre van a ser dos catetos porque los triángulos tienen tres lados, no es obvio, porque a veces la noción no está bien clara. Así que no es obvio. Pero en un triángulo rectángulo, los catetos, que son los lados al lado del ángulo recto, si se suman sus cuadrados, es decir, tomo el lado A y lo elevo al cuadrado, tomo el lado O, en este caso es O, y lo elevo al cuadrado, me va a dar exactamente la hipotenusa al cuadrado, que es el lado más grande o opuesto al ángulo de 90 grados. Y exactamente eso es lo que dice el señor Pitágoras. Pitágoras dice: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. En este caso, ¿cuáles serían los catetos en este triángulo? ¿Y cuál sería la hipotenusa? Recto, ¿cierto? Están al lado. El ángulo recto está aquí, en este vértice, y yo estoy justo al lado. Aquí en este vértice está el ángulo recto y yo estoy justo al lado. Ahí están al lado. Y el lado opuesto se llama hipotenusa, que no está al lado. Si no es cateto, es hipotenusa. ¿Por qué es solo para triángulos rectángulos? Porque hay otros teoremas para los triángulos cuando no son rectángulos. Que hay uno que es la ley del coseno. Y ese es para cualquier triángulo. Así que en el mundo de los triángulos rectángulos, el cuadrado, la suma del cuadrado de los catetos, aquí los tengo, A y B, porque están al lado del ángulo recto y están al cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Prácticamente lo que está diciendo Pitágoras aquí es lo que vimos delante. Si yo hago un cuadrado en los lados del triángulo rectángulo, el área de los cuadrados de los catetos va a ser igual al área más grande, el área del cuadrado de la hipotenusa. Eso es lo que dice el señor Pitágoras y sus pitagóricos. Entonces, por álgebra, yo puedo despejar la hipotenusa. Si no conozco, por ejemplo, la hipotenusa y la quiero despejar, aplico aquí a ambos lados la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de c al cuadrado, se va al cuadrado, me queda solo c. Y acá me queda la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Recuerden, por favor, que a cuadrado más b cuadrado no es igual a más b. No se cancela el exponente porque estamos sumando. Si fuera a cuadrado por b cuadrado por... Esto sí sería, si le aplico la raíz cuadrada acá, eso sí sería a por b, cuando es multiplicación, por las propiedades de la raíz y las potencias, por propiedades de raíces y potencias. Recuérdenlo. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo ir despejando acá. Aplico raíz a ambos lados y despejo c. Si quiero despejar, por ejemplo, a, me ayudo nuevamente del álgebra,
paso el b que está sumando al otro lado restando, me quedaría c cuadrado menos b cuadrado. Esto lo hice restando b cuadrado a ambos lados, por lo tanto menos b cuadrado más b cuadrado se van. Y luego aplico raíz a ambos lados para que se me vaya el 2 del exponente 2. Entonces me quedaría a es igual a c cuadrado menos b cuadrado. Y lo mismo para el b, solo que cambia el b por una. Y aquí les dejé la fórmula igual despejada. ¿De acuerdo? Esto es importante porque de hecho cuando vieron la distancia entre dos puntos seguramente vieron también esta fórmula, el teorema de Pitágoras. Se usa mucho. Entonces, practiquemos un poquito este asunto. Primero les quiero pedir la medida del lado X. Les voy a dar 3 minutos. Son las 18:52. A las 18:55 la hacemos en conjunto. ¿Cuál es el lado? Y si pueden hacer el perímetro y el área también, fabuloso. Recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados. Por lo tanto, si tienen la medida de este lado, van a poder sumar los 3 lados y hacer el perímetro. Y recuerden que el área en un triángulo es base por altura. El área de un triángulo es igual a la base por la altura, partido en 2. Porque un triángulo es como la mitad de un cuadrado, por eso se divide en 2 y se multiplica la base por la altura. De hecho, por ejemplo, aquí completaría el cuadrado. Un rectángulo en este caso. Pero no las confundo más. Calculen el lado. Recuerden que los catetos son los que están al lado. Ups, les di una pista. Al lado del ángulo recto. Y el otro es la hipotenusa. De acuerdo. Es la hora. Realicemos la pregunta. Para saber la medida de la hipotenusa, en este caso porque está opuesta al ángulo recto, que es de 90 grados, vamos a recordar que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos también al cuadrado. 12 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto va a ser igual a 12 por 12 es 144. Más 4 por 4, que es 16. 4 por 4 es lo mismo que 8 por 2. Y esto sería 160. 160. Hacemos 4 son 10, unas 5, 6, sí. Y ahora voy a sacar el cuadrado de acá aplicando raíz a ambos lados. Por lo tanto, voy a aplicar raíz a ambos lados de la ecuación. Y se me va el exponente 2. Me queda raíz de 160. Esa no es una raíz exacta. Así que... Pero tampoco sé si es irracional. Tiene que ser irracional. Entonces, la raíz es 160. En realidad no sé si es irracional. Pero este 160 lo puedo descomponer. ¿Cómo? Porque 160 es lo mismo que 16 por 10. ¿Cierto? 16 por 10. 16 por 10 es 160. Y 16 es lo mismo que 4 por 4. Y 4 por 4 es lo mismo que 4 al cuadrado. 4 al cuadrado por 10. Por lo tanto, voy a sacar el 10 hacia el 4 de la raíz. Y me queda... Oh, escribo muy mal con esta cosa. Voy a probar con... Voy a poner una... Ahí, veamos.
Entonces me va a quedar 4 raíz de 10. Esa es la medida de este lado de acá. 4 raíz de 10. Eso no sé en realidad cuánto será, pero tiene que ser mucho más grande que, o sea, no tan... Tiene que ser más grande que 4 y que 12, porque es el lado más grande. 4 por raíz de 10 es 12,65. Es un poquito más grande que todos los demás lados. Entonces, tengo el valor de ese lado. Ahora sumo los 4 lados para obtener el perímetro. El perímetro va a ser igual a 4 más 12 más 4 raíz de 10, que va a ser un poquito más que 12. Entonces, 4 más 12 es 16. Más 4 décimos. 4 10. Y aquí las pillo con el área. Me podrían dar el área de este triángulo. No es necesario usar el valor del lado AB. No es necesario usar el valor de X. ¿Cuánto sería el área? El área, José, es 24. ¿Por qué? Porque voy a reemplazar aquí mismo en esta fórmula que les puse del área. El área de un triángulo es base por altura dividido en 2. En este caso tengo dos opciones, porque todavía no sé calcular la altura que pasa por aquí, que vimos la clase pasada, que también hay una altura que pasa justo por aquí, perpendicular ahí. Y esa altura la vamos a aprender a calcular un poquito en un ratito. Pero yo puedo usar de altura en un triángulo rectángulo el 4 y de base el 12, o al revés, puedo usar de altura el 12 y de base el 4. ¿De acuerdo? Entonces yo multiplico 4 por 12, base por altura, dividido en 2. 4 por 12 da 48. 48 y 48 dividido en 2 es 24. 24. Me sale tan feo el 2. Por lo tanto ahí tenemos el área, el perímetro y el valor del lado. Esta se la voy a dejar a ustedes de tarea. Acá ahora no buscamos la hipotenusa. Tenemos que usar la misma fórmula. Pero ahora en vez de buscar la hipotenusa estamos buscando un lado. Que se hace como les mostré acá. De hecho, despejando uno de los catetos queda esta fórmula de acá. Vamos a seguir hablando de triángulos rectángulos. Es necesario para terminar el capítulo de triángulos. Entonces tenemos que considerar que el área del triángulo es base por altura dividido en 2. Pero recuerden que de la clase pasada, y aquí hay un vestigio de esa clase, el ortocentro de un triángulo rectángulo, que es esta esquinita, el vértice del ángulo recto. Y las alturas dijimos que eran justamente los mismos lados. Los catetos son las alturas del triángulo rectángulo. Porque las alturas, recuerden que son desde el vértice, la línea perpendicular al otro lado. Entonces, si yo estoy en B, para tirar una línea perpendicular a C, tengo que seguir el mismo lado. La altura es igual al lado. Pero también tengo esta altura de acá. Esta de aquí, H de C. Altura H del vértice C al lado C. Por lo tanto, yo tengo que puedo calcular el área del triángulo con el lado A, con el lado A o con el lado B. Pero también lo puedo hacer con el lado B y el lado A. Siempre, si yo uso una altura, la base es donde llega esa altura. Por ejemplo, si ocupo el lado A por B, voy a usar el A como base y el B como altura. Entonces yo hago lo siguiente. El lado al que llega B, desde el vértice A al B, va a ser
mi base, que es A. Por eso multiplico B por A. Pero si hago lo contrario, multiplico, o sea, si multiplico A por B. Pero si hago lo contrario, multiplico B por A, mi A es la altura, y voy hasta abajo, y B va a ser mi base. Pero también existe la opción que lo pueda calcular con la otra altura. Y todas me van a dar el mismo resultado. Esta altura, que va a ser como H va para acá, va a ser este lado, la base. Entonces va a ser la altura HC por la base C, dividido en 2. ¿Qué significa esto? Que puedo calcular la altura de distintas, o sea, puedo calcular el área de un triángulo de distintas maneras. Eso significa que tengo una igualdad, porque puedo hacerlo de igual manera, pero de distintas formas. Y ahí tenemos la igualdad. Esta es la igualdad. Y de acá podemos despejar algún valor que nos importe. Por ejemplo, yo no conozco HC. Es primera vez que veo HC. De hecho, lo vimos en la clase pasada, pero en realidad numéricamente recién ahora lo vamos a ver. Y me gustaría saber cuánto vale HC. Entonces, de esta igualdad, que es la que encerré en el lápiz rojo, puedo, como es una igualdad, multiplico ambos lados por 2. Acá multiplico por 2 para que se me vayan los denominadores 2. Voy a tener 2 acá arriba y 2 acá abajo. O sea, 2 arriba en ambos lados. Y el 2 arriba con el 2 abajo se me van a ir. Y me va a quedar esta expresión de acá. Y de acá, con un poquito de álgebra, yo despejo el HC tirando el C de acá, dividiendo al otro lado. Y me va a quedar esta expresión. Entonces, el HC va a ser los catetos divididos en la hipotenusa. ¿Recuerdan? Los catetos son los que están al lado del ángulo recto. Y la hipotenusa va a ser el lado opuesto al ángulo de 90 grados, el lado más grande. Entonces, aquí tengo una igualdad importante, que vamos a profundizar en un poquito. Sigamos viendo algo de triángulos. Resulta que cuando yo tiro la altura desde el punto C al lado C, entonces, dado que tiré la altura desde el vértice C hasta la base, ahora tengo acá separado dos triángulos semejantes. El triángulo de acá, les voy a pintar el área, el de acá. Oh, que me quedó muy feito, pero se entiende, ¿verdad? Y el triángulo de acá. Tengo dos triángulos semejantes, cuyas bases son Q, y lo puse así con el Q porque la guatita del Q como que apunta para acá y el P apunta para acá, lo puse así a propósito. Entonces tengo acá Q, que es todo este valor de acá hasta acá, y P, que es todo este valor de acá hasta acá. ¿De acuerdo? Y todo este lado de aquí abajo vale C. Era el C de acá, el C que conocíamos como la hipotenusa. Esa hipotenusa está aquí abajo, es todo este lado grande. ¿De acuerdo? Fíjense algo, acá tengo un ángulo recto, aquí. Este ángulo recto de acá. Y ahora tengo un triángulo rectángulo cuyo lado opuesto al ángulo recto va a ser B. B va a ser mi nueva hipotenusa en este triángulo verde. Y acá, como en el triángulo grande tengo arriba el ángulo recto y el otro ángulo es alfa y beta, en este nuevo triángulo, acá tengo alfa, acá tengo el de 90, por lo tanto el único que me falta es el beta. Y va a estar acá. ¿De acuerdo? Y como el triángulo de acá tiene el beta, aquí lo tiene, el beta, y tiene el ángulo de 90 acá, porque comparten la misma recta, por lo tanto son suplementarios, y si a un lado tengo 90, ¿cuánto me falta para 180? Pues 90. Por lo tanto también tengo 90 al otro lado.
y tengo el de 90, el beta, me falta un ángulo. ¿Cuál será? Pues el alfa. Por lo tanto, acá tengo alfa. Y es así que estos triángulos son semejantes, por ángulo a ángulo. Tengo los mismos ángulos en ambos triángulos. ¿De acuerdo? Es importante destacar esa semejanza. Es decir, la altura, cuando la tiro, me separa el triángulo rectángulo en dos triángulos semejantes. Ahí está la altura, HC. Y este preludio nos va a servir para pasar ahora a lo que es el teorema del señor Euclides. Segundo teorema que vamos a ver hoy. Recuerden que el de Pitágoras decía que el cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa, que es el ángulo opuesto, o sea, el lado opuesto al ángulo de 90 grados, es igual al cuadrado, a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso sería c cuadrado, aquí para acordarnos de Pitágoras, es igual a cuadrado más b cuadrado. Ese es Pitágoras. Pero ahora vamos a ver el caso del señor Euclides. Es importante porque vamos a ver ciertas relaciones. Primero, quiero destacar algo. Tengo dos triángulos semejantes que se me forman gracias a este lado. Lo vimos acá. Aquí. Tengo dos triángulos semejantes. Yo sé que son semejantes. Por lo tanto, puedo aplicar lo que yo sé de semejanza. ¿Qué sé de semejanza? Bueno, miren. Acá tengo un ángulo alfa. El lado opuesto a alfa es HC. Por lo tanto, puedo sacar la razón de semejanza dividiendo HC, porque es una proporción, una razón. HC es o está en razón al lado opuesto al alfa del otro triángulo semejante. Aquí, alfa con alfa. Acá tengo un alfa. Acá, ¿cierto? Tengo este alfa y su lado opuesto es HC. Por lo tanto, primero pongo el HC acá arriba. HC está en razón de, voy a poner en la barra de dividido, porque dije está en razón de, el otro alfa del otro triángulo y veo su lado opuesto, que va a ser P. Entonces, el número que voy a colocar abajo es P. HC es AP, como, y escojo otro lado del triángulo original, que es el verde, porque yo empecé en el verde, así que siempre tengo que mantener el orden en el que empiezo al que voy, en el que empiezo al que voy. Entonces, HC es AP, como el lado opuesto a beta, aquí está beta, lo voy a pintar de otro color, verde, naranja, verde, naranja, verde claro. Como beta, que está aquí arriba, voy a pintarlo beta, y su lado opuesto es Q, por lo tanto digo HC es a beta, o sea, HC es a P, que es el lado opuesto al otro ángulo alfa, como Q, porque es opuesto al beta en el que estoy ahora, es al otro lado que esté opuesto a beta. Aquí está beta, el lado opuesto va a ser HC, como Q es a HC. ¿Qué pasa ahora? Voy a aplicar un poquito de álgebra. Voy a tirar este P que está dividiendo, multiplicando al otro lado, y el H que está dividiendo a este lado lo tiro multiplicando al otro lado. Es lo mismo que si hubiera hecho lo siguiente. Multiplicar a ambos lados por P partido en HC. ¿No? No, es como si hubiera multiplicado a ambos lados por P por HC. P por HC. Como si hubiera multiplicado
a ambos lados de la igualdad por P por HC. El HC de aquí abajo se me va a ir con el HC con el que multiplico, y el P de acá abajo se me va a ir con este P con el que multiplico. Por lo tanto, me va a quedar HC por HC va a ser igual a Q por P. ¿Qué pasa cuando tengo dos veces la misma cosa multiplicándose? Pues lo elevo al número de veces que se multiplica, en este caso 2. 2HC es igual a Q por P. Y ahí tenemos nuestra primera igualdad del teorema de Euclides. Ahí está, lo van a ver. ¿Qué dice esto? Que el cuadrado de la altura es igual a la multiplicación de las proyecciones de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? Los que están al lado del ángulo recto. Aquí está el ángulo recto, este es un cateto, este es el otro. Proyección quiere decir este lado que está justo abajo de ese lado. Aquí y aquí. La proyección de A es Q. La proyección de B es P, porque son los lados que están justo abajito, aquí. Esa es la proyección. ¿De acuerdo? De la misma manera, esa es la de denantes, la que habíamos calculado denantes. De la misma manera, tenemos que el cateto al cuadrado, A al cuadrado, va a ser igual a Q por el lado grande de abajo. Entonces, el cateto al cuadrado va a ser igual a la proyección de ese cateto. Fíjense, Q es la proyección del cateto que estoy haciendo. Q por la hipotenusa. Aquí está la hipotenusa, porque es opuesta al ángulo recto. Entonces, el cuadrado de un cateto es igual a su proyección por la hipotenusa. Y lo mismo para el otro va a ser el cateto B, por su va a ser el cuadrado del cateto B, va a ser igual a su proyección, que es P. ¿Por qué? Porque está justo abajo del cateto B, por la hipotenusa. Ahí está. Anótenla esa, es importante. Así que ya les demostré de dónde vienen. Vienen de las semejanzas. Y la razón de semejanza. Así que, ¿alguna duda hasta ahí? Tienen 5 minutos para hacer ese ejercicio. Si no lo hacen, lo hacemos en conjunto. Igual lo vamos a hacer en conjunto, pero para que vean si es que les quedó claro a ustedes mismos. En la siguiente figura, AD, busco AD, vale 3 metros. Y AC vale 5. Ahí tengo 5. Y me preguntan el valor de BD. ¿Cuál es BD? Este de acá. ¿De acuerdo? Veamos qué podemos hacer. Tengo un cateto y conozco su proyección. Por lo tanto, puedo conocer el lado completo de acá abajo, que es la hipotenusa en este caso, que es el C. Entonces, la proyección, o sea, el cateto es 5. Y la fórmula decía 5 al cuadrado. Entonces, 5 al cuadrado va a ser igual a la proyección por la hipotenusa. La proyección, recuerden que es justo el lado que está abajo del cateto. Entonces tengo que 5 al cuadrado va a ser igual a 3 por C. Despejando C, voy a dividir a ambos lados por 3. Se me va a ir este 3 porque voy a tener un 3 arriba y un 3 abajo y me va a quedar la C solita. Por lo tanto va a quedar C es igual a 5 por 5, que es 25. 5 al cuadrado es 25. 5 por 5 dividido en 3. De acuerdo, tengo todo este lado, el lado C. Pero me piden en la proyección del otro cateto, que es X. Pero entonces lo único que hago para obtener X es restarle
al lado C que me dio, C 25 tercios, restarle 3, que es el lado que conozco. Y así, si tengo todo esto y le quito toda esta parte de acá, voy a obtener X. Por eso voy a restarle el 3. Menos 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a amplificar el 3, porque recuerden que todo número se puede escribir como ese número partido en 1, de los racionales. Y amplifico. Arriba y abajo multiplico por 3. 3 por 3 es 9. Voy a poner acá por 3. 3 por 3 es 9 y 3 por 1 es 3. Por lo tanto me queda 25 menos 9 partido en 3. 25 menos 9 es 16. Quedan 4. 20 menos 4 son 16, sí. 16 tercios. Y no lo puedo simplificar más. Por lo tanto, la alternativa correcta es A. A la segura nomás. Dale nomás. Les voy a dar otro minutito para que hagan este ahora. ¿Alguna duda? ¿De acuerdo? Entonces, AD me dice que es un triángulo rectángulo y que en AD tengo 8 centímetros. Este es AD. Y en BD tengo 10 centímetros. Acá tengo BD, 10 centímetros. Me piden el valor de el cateto. De acuerdo, una pista, si es que no la están pudiendo hacer, es que nos piden un cateto. Y tenemos las dos proyecciones de abajo. Acá está el ángulo recto, por lo tanto la hipotenusa es esta de acá, opuesta al ángulo recto. Por lo tanto la hipotenusa va a ser 8 más 10, que es 18. Esa es una gran pista. ¿Por qué? Porque recuerden que el cateto al cuadrado es igual a la proyección de ese cateto por la hipotenusa. Ahí les di una super pista. Otra pista es que van a tener que simplificar raíces. Entonces, de acuerdo, tengo entonces un cateto y lo estoy buscando. Voy a usar la fórmula de los catetos. X cuadrado, porque los catetos al cuadrado son iguales a sus proyecciones, 10, que es justo el lado que está justo abajito, por la hipotenusa, que es 18. 10 por 18 es igual a 180. ¿Ok? Y ahora aplico raíz cuadrada a ambos lados para quitarle el elevado a 2 al x. ¿De acuerdo? Entonces me queda la x limpia, pero me queda raíz de 180. Solo un savant podría calcular algo así. Y alguien que conozca algún algoritmo, pero aquí en Chile no está en la malla enseñar algoritmos para calcular raíces. Por lo tanto, no tenemos la más mínima idea. Pero sí sabemos que aquí adentro hay raíz de 18 por 10 y que 18 es 18 es 6 por 3. 6 por 3 es 18 y 18 por 10 es 180. 10. Y lo que voy a hacer ahora es muy espectacular. 3 por 10 es 30. Y 30 a su vez es 6 por 5. Por lo tanto voy a tener 2 6. Porque yo solo hice algo con estos dos. 3 por 10 es 30 y 30 a su vez es 6 por 5. Por lo tanto esto va a ser igual a la raíz de 6 por 6 por 5.
Y aquí tengo un 6 por 6, que es lo mismo que 6 al cuadrado. Por lo tanto, saco el 6 de la raíz. Cuando sale de la raíz no está al cuadrado. Esa es la gracia de sacarlo de la raíz. Y me queda 6 raíz de 5. Es la alternativa, sin duda alguna, la letra A. Hay que recordar acá, ojo, estas son fundamentales. Este es el teorema de Euclides en sí, son estas fórmulas. Y lo que te dicen las fórmulas es que la hipotenusa, la altura, esta altura que pasa por el medio, es una altura porque sale del vértice y termina perpendicular en su lado opuesto, acá, por eso el ángulo recto ahí. La altura al cuadrado es igual a las proyecciones. Proyección quiere decir como proyección, como cuando uno proyecta una imagen en un data show. Cuando uno proyecta en la pared una imagen y se va viendo como de cierto tamaño a medida que alejan o acercan el data, eso es una proyección. Cuando yo proyecto el cateto A, me da esta proyección, que es Q. Entonces, cuando yo te digo que el cateto A al cuadrado es igual a su proyección, que es justo el lado que está abajo de A, aquí, que es Q, por la hipotenusa, que es el lado grande, que también tiene que es la suma de las dos proyecciones. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el valor de A cuadrado, si yo quiero el valor de A cuadrado, aplico aquí raíz de 2, raíz cuadrada, y se me va a ir este cuadrado de acá y me va a quedar todo esto entre raíz. Y eso es lo que hice acá, en esta de acá. Acá tengo x cuadrado, que x es mi incógnita, aquí está. Este es el cateto. ¿Por qué es cateto? Porque está al lado del ángulo recto. Ahí está, cateto. Y acá tengo otro cateto, pero no tiene nombre. Pero como está opuesto al vértice B, tiene que ser B. Pero no importa. Es decir, el cateto es x y me están pidiendo x. Y la fórmula de los catetos era el cateto al cuadrado va a ser igual a su proyección el lado que está justo abajo, que es 10, por la hipotenusa, que es la suma de las dos proyecciones, que en este caso es 18. Le puse un 0 de más. Y 10 por 18 da 180. Y después juego con lo que está dentro de la raíz, porque 18... O sea, descompongo de nuevo en 10 por 18. Pero a la vez 18 es 6 por 3, que es esto de acá. Pero a su vez 3 por 10 es 30. Y 30 es 6 por 5, que es esto de acá. Y tengo 6 por 6, que es 6 al cuadrado. Por lo tanto lo saco de la raíz y me da 6 raíz de 5. Que es la alternativa A. No me respondió. Ok, continuamos. Y... ¿me recuerdan? Yo les dije que íbamos a volver a ver esta imagen. Estamos finiquitando triángulos. Y esto va a ser importante porque recuerdan que vimos algunas semejanzas aquí. Pues yo les voy a mostrar, les voy a hacer más clara esa visión de semejanzas. Primero voy a centrarme en esto que se forma acá. Si se dan cuenta, acá yo tengo dos triángulos. Y los vamos a ver más clarito ahora. Ah, no comenzamos por eso. Olviden lo que dije. Entonces vamos a comenzar por esto que se provoca aquí. Ahí está. Decimos que estas dos rectas son paralelas. Ojo ahí, son paralelas. Y tengo este triangulito. ¿Qué semejanzas puedo ver acá? Bueno, este triángulo grande, o el triángulo chiquitito, cualquiera primero, este triángulo chiquitito, va a ser semejante, porque va a tener los mismos ángulos. Recuerden cuando veíamos ángulos. Acá voy a tener el mismo ángulo que acá, y acá voy a tener el mismo ángulo que acá. Por lo tanto, por todos lados es semejante. Triángulo dentro de triángulo.
Y voy a pintar acá el triángulo grande. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo? Lo que voy a tener es que se me va a generar una semejanza donde voy a poder proporcionar los lados. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, tengo acá el lado que va de O hasta A y va a tener una medida. Y luego voy a tener el lado que va desde A hasta B y voy a tener otra medida. Voy a decir que OA es AOB como OC es ACD. O sea, OD. OC. Que la C la había puesto por acá, se me olvidó. Como a esta de acá, que es OD, es ADE. En otras palabras, en español chilensis, el lado del triángulo chiquitito es al lado que viene después, al lado siguiente, como el lado del triángulo chiquitito del otro lado es a su lado siguiente, a su lado adyacente. Son proporcionales. Entonces, el lado chiquitito es a su adyacente, como el lado chiquitito del otro lado es su adyacente. Y se genera esta razón. ¿Qué otra razón puedo rescatar de aquí? Bueno, pues voy a cambiar el color, voy a escribir otra razón de semejanza. Tengo que el lado chiquitito es al lado grande. Recuerden que cuando hablo así, hablo de razones. Por lo tanto, si digo el lado chiquitito o A es al lado grande, que el lado grande es OB, como el lado chiquitito de acá, OD, es igual OD, es al lado grande. Lado chiquitito, lado grande, lado chiquitito, lado grande. Ese es más fácil de recordar. OE. Ahí tenemos otra razón de semejanza. Y por último, tenemos otra razón que se da de el lado chiquitito OA y su base. Aquí lo como ocupé todo el espacio. Aquí miren, el lado OA es a su base, es como una L. El lado OA es a su base, como el lado grande es a su base. Es como una L. El lado chiquitito es a su base, como el lado grande es a su base. En otras palabras, OA es a AD, como OB, el lado grande, es a su base. BE. Esas son las tres razones de semejanza de este tipo de figuras, de este tipo de triángulo dentro de triángulo. Tenemos entonces el lado chiquitito sobre su... Oh, me equivoqué aquí. Era AD, o sea, AB. El lado OB es el lado grande. El lado chiquitito es a su
adyacente como el lado chiquitito es a su adyacente. Lado chiquitito de acá, lado chiquitito de acá. Después tenemos como el lado chiquitito es al lado grande, como el lado chiquitito es al lado grande, acá arriba. Y tenemos finalmente el lado chiquitito es a su base, como el lado grande es a su base. Oh no, todavía no. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente caso. Voy a marcar acá, tenemos dos triángulos nuevamente, que es este de acá y este de acá, y ambos son semejantes. Fíjense al tiro que acá hay un ángulo que es opuesto al vértice, así que es el mismo. Acá tengo un ángulo que va a ser alfa, por lo tanto acá voy a tener el mismo ángulo. Esto lo vimos en Introducción a la Geometría, cuando vimos ángulos opuestos por el vértice. Ok, entonces, ¿qué razones podemos encontrar acá? Bueno, tenemos una que es como una X, que dice que, voy a ponerle acá, o no lo dejo en rojo nomás, que esta medida de acá, el chiquitito en X, acá, con este de acá, HO, es AOA, como empiezo del mismo triángulo, siempre las razones, empiezo en un triángulo y la igualdad la hago en el mismo triángulo. Entonces es como OG, o sea, GO es AOD en X. ¿Se dan cuenta que es como en X? Este lado de acá es este lado de acá, como este lado de acá es este lado de acá, en X. Cuando tengo este tipo de figuras. Entonces GO es AOD. Tengo una razón. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora que también se puede dar, por ejemplo, es como la misma propiedad de antes, como la base es al lado chiquitito, como la base del otro triángulo es al lado, pero también es como en X. Porque estos son los lados semejantes. Ven que están en la misma recta, que está negra. Por eso se hacen en ese sentido. Y no es como L acá y L acá. Por lo tanto, es en este sentido que se hace la L en estos casos. La semejanza en esta forma. Y va a ser entonces HG es a GO como la base del otro triángulo que es de A es AOD. Ahí tenemos otra base, o sea, otra proporción. Es como una L, pero invertida. Y finalmente hay una más que tengo que recordar. Es lo mismo, pero del otro lado. También es la L, acá, pero con el lado de acá. Tengo la base del triángulo chiquitito por uno de sus lados. Es a la base del triángulo grande por uno de sus lados, pero también invertido. Se nota que acá es como una X, ¿cierto? El lado, aquí me pasaba lo mismo, HO, que yo voy a pintarlo acá, pero después no lo puedo borrar después, no importa. Si tengo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si tengo, por ejemplo, acá, aquí y acá, y corto acá y acá, el lado de acá es al lado de acá, como el lado de acá es al lado de acá. Esa es la X. La otra es
la base del triángulo es a su lado, como la base del otro triángulo es a su lado. Y finalmente la otra es la base de un triángulo es al otro lado, como la base del otro triángulo es al otro lado. Y finalmente esta, que no es, si bien no es un triángulo semejante, este es el teorema de Tales en sí. De acuerdo, que tengo tres paralelas y esto en algún momento va a ser un triángulo. Por eso se aplica igual la semejanza. ¿Qué dice el señor Tales? Que este lado es a este lado, como este lado es a este lado. La misma regla de delante, de acá. Profe, ¿Sí? ¿desde cuándo pasamos al teorema de Tales? Ahora mismo. Ese es el ¿Desde teorema ahí? de Tales, pero lo estamos haciendo pasito a pasito. No les he dicho como este es el teorema de Tales, apréndanse la fórmula. Pero estamos como desglosando. Estos tres que hemos visto son todos teoremas de Tales. Estos son los particulares, que son como casos especiales. Y este de acá es como el teorema de Tales en sí. Ya, profe. ¿Sí? Entonces lo que dice el señor Tales es que el lado es a su adyacente como el otro lado es a su adyacente. Entonces aquí en este caso sería AB, el lado AB es ABC como DE eso se puede confundir con una O. DE es AEF. Esa es nuestra primera razón del señor Tales. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a cambiar de color. El lado, lo mismo que delante, el lado pequeño es al lado grande como el lado pequeño. Entonces, ahí tenemos la primera razón. Primera razón, en un lado es a su adyacente como el otro lado es a su adyacente. Y acá tenemos otra razón y otra proporción, que es el lado pequeño es al lado grande como el lado pequeño es al lado grande. Que sería A, B es a C como D, E es a D, F. Ahí está la otra proporción. Y finalmente, porque son tres, la tercera, a ver, era si de acá es el lado adyacente. Es que es lo mismo, pero al revés. Es lo mismo, pero al revés, porque es como el lado adyacente es al lado grande como el lado adyacente es al lado grande. Delante lo hacíamos con ese de acá, pero ahora estamos haciéndolo con el de acá. ¿Sí? Esas son las tres proporciones. Entonces sería E. No, era B. B. BC
es al lado grande, que es AC, como EF es al lado grande, que es DF. DF. Profe, ¿Sí? ¿y es como tan necesario leerlo así tal cual? Así como se los pongo yo en el diagrama, para este diagrama sí, pero para que lo entiendan en este diagrama, porque por ejemplo ustedes van y buscan el BC, ¿dónde está? Busco la letra B y el C, entonces sé que es este lado de acá. Y Ya, pero podrías... No, ya, sí. ¿sí? Pero claro, podría ser distinto, podrían ver solo el dibujo y de hecho como en los ejercicios que vamos a ver después van a aparecer solamente variables. Entonces yo tengo que saber que el lado chiquitito es al lado grande como el lado chico es al lado grande, o tengo que saber que el lado es a su adyacente como el lado es a su adyacente, o con el tema de las bases, de estos tres casos. Acá me faltó anotarlo en todo caso. Voy a anotarlo al tiro. De acuerdo, ahí están otras razones, otras proporciones. ¿Sí? Ok, practiquemos con este de acá. Dice, en el triángulo ABC de la figura, aquí está ABC, me habla del grande. PM y AB son paralelos. PM vale 10, coloco al tiro el valor 10, me habla de todo esto. 10. AB vale 15. AB vale 15. Y CT vale 12. ¿Dónde está CT? CT, todo esto grande de acá. Esto grande de aquí. Vale 12. ¿Cuál sería el valor de X? Interesante la pregunta. Fíjense en algo. Viendo las preguntas ya vemos al tiro que hay una razón que es fija. 10 sobre 15. ¿Qué es 10 sobre 15? La base chica sobre la base grande. Eso ya nos da una pista de dónde empezar a movernos. ¿Ok? ¿Qué hacemos a continuación? Tenemos que tener en cuenta que si tenemos la base chica sobre la base grande, acá podemos aplicar la misma filosofía a esta altura de acá, que se separa aquí. Esta parte de abajo es X y esta parte de arriba no la conozco, pero sé que es menor que 12. Esta de acá es X. Y todo eso vale 12. Entonces X sería el chiquitito y 12 el grande. Digo entonces, base chica, 10 sobre base grande, 15, es a altura chica, que sería X. No, 12 menos X, perdón. ¿Por qué 12 menos X? Porque 12 vale todo el lado. Y para saber X tengo que quitarle toda la parte de arriba. Entonces sería 12 menos X. El lado grande, pero restándole el X. Lado chico. Y ahora tenemos el lado grande. Acá estoy haciendo el lado de acá. 12 menos X es este lado de aquí. Lado chico y el lado grande es 12, que es toda esta altura de acá. La base chica es 10 y la base grande es 15. Entonces, hay que despejar para X, aplicando algo de álgebra. ¿Qué hago primero? No, está así la solución. No hay que despejar nada. De hecho es la misma que marqué. Es la alternativa A. En este caso no pedían despejar la X. Pero si hubiera pedido despejar la X hubiéramos tenido que aplicar algo de álgebra. Hubiéramos mandado el 12 multiplicando al otro lado. Me quedaría 12 por 10. Partido en 15. Y todo esto sería igual a 12 menos X. Pero hubiera pasado el 12 que está sumando, restando al otro lado.
hubiera quedado menos 12. Y como queda todo esto igual a menos x, multiplico a ambos lados por menos 1 para que me quede el valor de x, y esto pasa a ser positivo y este negativo. Y me quedaría igual a x. Si es que hubiera tenido que despejar x. Pero en este caso no fue necesario. Sigamos con este. Esta es una figura ya vista. Pero aún así no deja de ser más complejo porque tiene una seguidilla de razones. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué hago primero? Tengo en cuenta que me dice que AP es APR como 1 es A2. Eso voy a hacer primero. Significa que PR va a ser igual a 2PA. AP, perdón. No ni he leído el problema. Se sabe que AB es 48 centímetros. AB es todo este lado grande de acá. Esto va a ser 48 centímetros. Y SP vale 12. 12. ¿De acuerdo? Ya marqué los lados. Ahora, este lado de acá es AP. ¿Y por qué estoy resolviendo esta razón? Porque así voy a tener el valor de AP. Voy a obtener el valor de este segmento de aquí y voy a poder hacer mi super truco, que es lado corto por su base al lado largo por su base. Eso es lo que quiero hacer. Y eso me va a dar el valor de CB, que es la base de aquí. Por eso tengo que conocer AP. Entonces PR va a ser 2AP. Aquí tengo 2AP. Profe, ¿por qué PR es 2AP? ¿Por qué PR es igual a 2AP? Por lo siguiente. Voy a hacer el desarrollo de la razón. Es AP, es APR. Estoy escribiendo tal cual esto. Aquí estos dos puntitos los estoy convirtiendo en una raya fraccionaria. Es APR, como no estoy mirando para acá todavía. De acá para allá no estoy mirando todavía. Estoy viendo la primera razón. ¿Ok? Entonces AP es APR como 1 es A2. 1 es A2. ¿Qué pasa de aquí si despejo el PR? Que el PR voy a tener que pasarlo al otro lado multiplicando, me va a quedar arriba. Voy a tener PR partido en 2 y luego el 2 lo tiro multiplicando al otro lado y me va a quedar 2AP es igual a PR. Desarrollé la razón. ¿Sí? Voy a hacerlo igual acá. Entonces, lo único que hice fue calcar de acá sin considerar el RB ni el 3. Estoy considerando solo la razón AP-PR. Entonces, AP es APR, aquí lo dice, AP es APR, como 1 es A2, como 1 es A2. ¿De acuerdo? Y despejo PR. ¿Cómo lo hago? Multiplico por PR a ambos lados. Cuando multiplique por PR a ambos lados, se me va a ir acá, acá, voy a tener un PR acá, y voy a tener PR acá. PR con PR, PR arriba y PR abajo se me van, y me queda P solo. Y acá 1 por PR es PR. Por lo tanto voy a tener PR partido en 2. PR partido en 2. Y luego multiplico ambos lados por 2. 2 y 2. El 2 arriba y el 2 abajo se me cancelan. Y me queda PR es igual a 2AP. ¿Sí?
PR es igual a 2AP. ¿Se entendió? Muy bien. Y ahora hay que hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero con esta otra, con la otra parte de la razón. 2 es a 3. PR es a RB como 2 es a 3, porque ahora estoy mirando acá, esta parte de la razón. 2 es a 3. ¿De acuerdo? Pero ¿qué era PR? Era 2AP. Entonces ahora tengo 2AP reemplazando porque PR es igual a 2AP. Y como es una igualdad, voy a cambiar el PR por 2AP dividido en RB. Va a ser igual a 2 partido en 3. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a despejar el RB para poder tener este valor de acá. Aquí entre medio. S. Como lo despejo, haciendo lo mismo que hice con PR. Voy a multiplicar a ambos lados por RB. Se me va a ir a este lado el RB. Y me va a quedar al otro lado arriba. RB. Y ahora voy a dividir a ambos lados por 2. Por lo tanto me van a quedar... me va a quedar un 2 acá. Y un 2 acá. Y voy a tener 2 arriba y 2 abajo. Se me van a ir. Así que se me fueron. Y me va a quedar... ah, no, algo hice mal acá. No me puede dar eso. Dos AP tiene que ser igual a... ¿o sí? Sí, estaba bien. No, estoy paranoico. La mitocondria. Entonces, 2AP es a 2RB dividido por 2 a ambos lados, se me van los 2 y me queda RB partido en 3 es AP. Entonces el 3 se me va para el otro lado multiplicando, porque está dividiendo, lo paso al otro lado multiplicando y se me va el de acá. Me queda que RB es 3AP. Y acá escribo 3AP. Entonces tengo acá un AP, que es el original, y después tengo 2AP y 3AP. Eso me da un total de 6AP. Y como el lado mide 48, el lado mide 48, pero a su vez el lado mide 6AP. Y de aquí puedo sacar el valor de AP, dividiendo ambos lados por 6. Se me va este 6, y 48 entre 6 es 8. 48 entre 6 es 8, sí. Es 8. 8AP. Pero ahora no he terminado el ejercicio, tengo el valor AP, que es este lado de acá. Pero ahora lo que puedo hacer yo es aplicar lo que yo sé del lado, el lado por su base, el lado pequeño por su base, es al lado grande por su base. Entonces, 8 sería a 12 como 48 sería a X. ¿Sí? Entonces, ahora despejar la X. ¿Qué voy a hacer? Me quedaría, si doy vuelta a todo, voy a dar vuelta a todo. Voy a dar vuelta a todas las fracciones y me quedaría algo así. 12 dividido en 8 va a ser igual
a x es a 48. Las di vuelta. ¿Por qué? Porque apliqué elevado a menos 1 a ambos lados. Y así me queda el x arriba y es más fácil de visualizar cómo pasar al otro lado. Entonces paso el 48 multiplicando al otro lado y así despejo la x. X me va a quedar 48 por 12 dividido en 8. 48 entre 8 ya sé lo que es porque delante lo saqué, era 6. 6 por 12. Y 6 por 12, 6 por 12 es 6 por 12 es 12 más 1, 6 por 6, 72. Voy a hacerlo aquí en una nube. 6 por 12, 72. ¿Por qué? Porque 48 entre 8 son 6 y 6 por 12 son 72. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. ¿Sí? Pero por la hora no vamos a alcanzar. Así que le voy a mandar a él para que haga la presentación. Y este está fácil. Con este despidámonos. Hagan esto ustedes. Y vamos a tomar oncecita. ¿De acuerdo? Dice, en la figura que está aquí, AC y DE son paralelas, ¿ya? Y la medida BC nos están pidiendo BC, esta grande de acá. Este es mi X. ¿De acuerdo? Hagamos esa y vamos a tomar oncecita. Les doy 5 minutitos. Entonces, verifiquemos si es cierto. Lado pequeño es a su base, como el lado grande es a su base. Por lo tanto, voy a tener 5 es a su base, como X, el lado grande, es a su base, que es 15. Paso el 15 multiplicando al otro lado, me queda 15 por 5 entre 3, es igual a X. 15 entre 3 es 5. Aquí, esto de acá es 5, porque 5 por 3 es 15. Esto es igual a 5. Por lo tanto, me queda 5 por 5 es X, y 5 por 5 es 5 elevado a 2, que es 25. Por lo tanto, están en lo correcto, son las mejores. Las felicito de verdad. Es la letra A. Así que ese era el teorema de Tales. Les dejo las otras de tarea. Estas son exactamente las propiedades que vimos. Intentar despejar la X y ver qué resultado nos da. Y compararlo para ver si es 12. Si no da 12, no funciona. ¿De acuerdo? Y esta, que de nuevo es lo mismo. Es más de lo mismo. Y esos dos ejercicios se los dejo. Así que muchas gracias por participar. Muchas gracias por la asistencia. Mañana probablemente, como no pudimos ver hoy día las dos clases de transformación isométrica y de teoremas, mañana verían con Ricardo transformación isométrica. ¿Sí?